Bueno, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Argentina, al programa Protagonistas de Leader Training. Te habíamos esperado, ya estábamos muy ansiosos de conocer de vos, de saber tu trabajo. Tenés una trayectoria muy grande, muy conocido en muchos lados, y bueno, este tema que tuvimos con los inconvenientes tecnológicos hicieron que suspendiéramos la transmisión en su momento, pero hoy estamos aquí. Así que bienvenido, Mario. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Moira, de verdad. Un saludo muy especial allá a todos los amigos de Argentina y también a los amigos del mundo que se van a conectar. Estamos en vivo desde El Salvador, en Centroamérica. Y acá su servidor siempre en la disposición de apoyar este tipo de actividades y eventos, porque considero que es importante crecer como líderes en el mundo y poder aportar el cambio que necesita nuestra sociedad. Y justamente por eso me gustó el tema que vamos a conversar. Creo que es bastante interesante e importante saber cómo tratar con personas difíciles, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Mario. Creo que esta experiencia que hemos tenido como humanidad en lo que es la pandemia nos ha enfrentado a este tipo de personas, ¿verdad? Y en muchos casos no se ha sabido lidiar con ello. De hecho, lamentablemente, por lo menos en mi país, ha habido muchos casos de femicidios, muchos casos de violencia, tal vez que el encierro, viste, ha provocado este tipo de cosas. Si no es eso, agresiones por doquier. Contanos, Mario, vos que sos un experto en el tema, ¿cómo ingresás en esto de conocer a las personas difíciles, identificarlas y cómo las identificarías, cómo las llamamos, cómo las reconocemos? Excelente. Bueno, para introducir un poco, tengo la especialización en coaching a nivel de maestría. También tengo, la más reciente es Coach Élite, o sea, tengo una certificación de un nivel bastante alto. Pero antes de hablar del desarrollo de habilidades directivas, soy un profesional en contaduría pública. Yo soy licenciado en contaduría pública. He ejercido como auditor gran parte de mi vida profesional. Y como auditor, ya te estás ubicando un poquito lo que es un auditor que está visitando, revisando cosas. Lo natural es no caerle bien a las personas. Y cualquiera que trate de conocer un poco de los trabajos o procesos de otros genere incomodidad. Entonces, conocer ese tipo de situaciones me llevó a pensar en un cambio. Mi profesión necesitaba un cambio, pero realmente no se miraba cómodo, ¿cómo? Porque la tradición es el policía, el fiscal, la persona que cae mal. ¿Y cómo cambiar ese concepto? ¿Cómo dejar de ser una persona difícil a comenzar a ser una persona aceptable en la sociedad, al menos en el medio que me desarrollaba? Fue así como de manera eventual en un congreso de coaching se me abrió la oportunidad de poder estudiar este tema y me encantó tanto que seguí estudiando, seguí estudiando, seguí estudiando hasta lograr obtener una maestría. Y conforme a todos esos estudios, comencé a impartir diferentes tipos de capacitaciones y cursos, y eso me llevó también a que diferentes tipos de empresas me contrataran. Y precisamente el denominador común es cómo llevarse bien con los compañeros de trabajo, cómo llevarse bien con las personas que tenemos cerca. Realmente es algo que justamente el tema que estamos desarrollando pasa, es difícil. Todos tenemos un carácter, todos tenemos un comportamiento que viene desde que estamos pequeños. Entonces, y llevarlo a un mundo donde tengo que convivir con otras personas se vuelve bastante complejo si alguien no está dispuesto a ceder. Si alguien no está dispuesto a ceder, lo que va a estar logrando nada más es choque, conflicto, conflicto. Entonces, para ir ahondando un poquito más en el tema, comencé a estudiar un poco más los temas de liderazgo, trabajo en equipo, el comportamiento humano, todo lo que es análisis ontológico, y eso llevó a descubrir lo siguiente. ¿Y qué debemos de hacer para tratar con personas difíciles? El primer punto es escuchar. Creo que ahí es donde fallamos muchos, porque antes de escuchar, queremos ser escuchados.
Y lo importante es que saber en el entorno que estamos, hay muchos mensajes, hay mucha información que lamentablemente por no escuchar, prejuiciamos. Entonces, si de por sí he tenido un desarrollo evolutivo en mi vida desde la infancia hasta la madurez, que ha sido muy complicada, y me encuentro con otra persona complicada, pues simplemente vamos a sacar chispas, vamos a entrar en un conflicto. Entonces, el primer paso es aprender a escuchar. ¿Para qué? Para que las personas puedan transmitir su información y de esa manera poder retener en el conocimiento necesario que nos lleve a comprenderles. Este es uno de los grandes aspectos necesarios e importantes, comprenderles. Hago un paréntesis. Una persona difícil no es que ella o él haya decidido volverse difícil. La vida le hizo que se transformara en algo difícil. Y por ende vive enfrentando y confrontando al mundo pensando que todos están en su contra. Y acá viene un detalle. La persona difícil rara vez se da cuenta que es persona difícil. Es decir, ¿seré yo una persona difícil? ¿Serás tú una persona difícil? ¿Quién lo decide? Lo decide el entorno, lo decide el medio, con las personas con quienes me llevo. Generalmente no cualquiera, no cualquier persona dice, yo soy una persona difícil. No, eso es como algo escondido, algo oculto que no quiere revelar. Eso se va a dar a conocer justamente como lo que acaba de suceder en la pandemia, el encierro, dentro de vivencias y situaciones que nos llevan a interactuar más, es donde pudieran surgir situaciones que nos lleven a alguna situación de falta de entendimiento. Generalmente se da cuando una de las personas tiende a ser un poco más explosiva, un carácter mucho más fuerte. Y si la otra persona no tiende a ser un poco más dócil en sus palabras, en el entendimiento, es donde se desarrollan esos problemas. Me preocupa, como bien mencionabas, allá en Argentina, que han habido feminicidios, es decir, problemas similares a los que han pasado en mi país. Y eso es realmente un resultado de no poder entender a la otra persona. Y cualquier tipo de situación genera un boom, un problema. Y el problema detona en una acción. Y esa acción es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo voy a seguir de acuerdo a la situación o a la circunstancia que me está afectando? Por eso repito, primer paso, escuchar. Segundo, comenzar a comprender, tal como acabo de mencionar. Tenemos que tener muy en cuenta que la persona difícil no es difícil solo por el hecho de querer ser. Lo han hecho así. La sociedad, la familia, los amigos lo han vuelto así. Entonces no se da cuenta. Por eso repito, no va a haber nadie que va a decir yo soy una persona difícil. Entonces cuando reconozco que estoy ante alguien así, comienzo a comprender. Y eso es volverse empático, ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, posiblemente tiene problemas en su hogar, tiene algún problema médico, porque suele pasar. Esto es como cuando vamos en la calle, manejando en la carretera, y nos encontramos con personas que manejan agresivamente, que van a un lado y cruzan para un lado y cruzan para el otro y van pitando. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los que vamos en ese entorno? Nos molesta. Pero cuando uno comienza a cambiar y ya puso atención de lo que está sucediendo en su entorno, comienza a comprender y ponerse en los zapatos de esa persona, ya comienzo a pensar diferente. Y puedo decir, esa persona va manejando así porque va al hospital, tiene una emergencia médica, posiblemente lleva a una persona embarazada y comienza a razonar el comportamiento de una manera diferente. Entonces ya no lo comienzo a señalar como una persona mala, como una persona difícil, sino como alguien que realmente tiene alguna dificultad y comienzo a entenderlo y comprenderlo. De esa manera yo no me molesto. ¿Influye, Mario, de alguna manera lo que nosotros pensamos sobre la otra persona en la reacción que pueda tener hacia nosotros? Totalmente. Eso es una realidad. La forma como conciba el mundo, porque recordemos,
que la manera de ver el mundo por este servidor no es la misma que la tuya ni de cualquier otra persona que nos esté viendo en este momento. Todos percibimos el mundo de diversas maneras. Entonces, la manera que piense de él o de ella va a generar siempre una fricción, va a generar un conflicto. Por ende, yo tengo que asegurar que esos pensamientos, que es el tercer paso, asegurar que nuestros pensamientos se vuelvan positivos hacia las personas. Y esto es lo más delicado, porque si esa persona, y aquí me voy a ir al entorno de oficina, me ha ofendido, me ha agredido, me ha amenazado, me ha puesto en duda mi trabajo, entonces realmente se vuelve muy incómodo pretender que yo lo voy a aceptar de buena forma. Y por pensar de esa manera es que voy a vivir con esa fricción, con esa dificultad, con esa falta de entendimiento. Porque al final yo no lo quiero entender a él, porque pienso que él me tiene que entender a mí. Y así no funciona el mundo. Es más, queremos cambiar a una persona, se van a quedar esperando a hacer cambiar a una persona. Lo primero que debe aceptar la persona es que necesita cambiar él o ella. No es uno el que va a influir sobre la persona. Es en primera persona yo el que debo de asumir esa responsabilidad de cambio. Y al asumir la responsabilidad de cambio en mi persona, el entorno comienza a cambiar. Muchas veces es donde se dan las frustraciones, porque esperamos que la otra persona sea diferente, pero lamentablemente la otra persona no va a ser diferente, no va a cambiar porque, repito, hay un entorno, ha habido una situación que lo ha hecho así. Y yo no voy a poder retroceder el tiempo para poder cambiar esas circunstancias. El único que va a poder cambiar soy yo. Mi mentalidad, mi forma de hablar, mi forma de actuar y lo que estoy diciendo, mi manera de pensar con respecto a él o a ella. ¿Qué significa? Aun cuanto me ofenda, aun y cuanto me haga sentir mal, aun y cuanto esta persona diga que soy la peor peste, el peor mal del mundo, yo no me la voy a creer. Y eso es elemental, eso es básico. Porque si yo permito que alguien me contamine y me dañe, pues significa, en términos populares, me la creí. Sí, yo soy el malo. Sí, yo soy el malo de la película, mi culpa, mi culpa. Y no se trata de eso. Se trata de comprender el entorno, pero insisto, cambiando desde aquí. Cambio mi chip, mi manera de pensar con respecto a la otra persona. Y de esa manera comienzo a vivir en paz. Y es algo que no basta solamente con hablar y decir, ah, qué bonito, qué interesante, como lo dicen. No, aquí se trata de comprometerse, de cambiar mi manera de pensar. Posiblemente hoy no funcione, a lo mejor mañana tampoco, pero al tercer día posiblemente comenzaremos a ver los cambios. El problema es desesperarse, sentir que, no, esto es por gusto, esto no funciona. No, no, error. Todo esto que estoy conversando ha sido comprobado, esto es verídico, pero muchas veces por no intentarlo, fracasamos solamente por el hecho de no querer hacerlo. Yo les digo, cambien su mentalidad y las personas que estén a su alrededor también van a cambiar con ustedes. Esto es un principio bien básico, pero sufrimos porque esperamos ver en el otro algo diferente. Y eso no va a suceder, no funciona así el ciclo de la vida. El ciclo de la vida es diferente. Esto es cambiar mi propio universo, mi propio mundo, y conforme a que cambie mi universo, el entorno que gobierna mi universo también se va a transformar. Y ese es el secreto para poder trabajar y entenderme con personas difíciles. En cuanto cambie mi campo de acción, mi manera de relacionarme con las otras personas desde aquí, vamos a ver mejores resultados. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos. Qué importante lo que decís cuando hablas o haces una división entre lo que es la culpa y la responsabilidad. Porque es muy importante hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia persona y en las relaciones esto es una prioridad. Poder entender que el mundo, como decís vos, como es realmente, el mundo lo vivimos y lo percibimos adentro nuestro. Y si nosotros nos hacemos responsables de que queremos vivir en un mundo mejor, deberíamos empezar por tener la responsabilidad de generar relaciones
sanas, ¿no? Y esto es un compromiso. Mario, el entorno puede hacer que una persona sea de tal o cual manera. Puede que uno en lo particular no pueda hacer cambiar al otro y debe uno cambiar la forma de ver o de vivir la situación o la persona, ¿cierto? Ahora, ¿es posible que el entorno de la persona que es difícil sea de tal manera que pueda hacer que cambie, o sea, que la motivación sea de afuera hacia adentro? ¿Esto es posible? Es muy posible, claro que sí. No por la persona en sí, sino por todo el grupo, digamos, puede hacer que hagan que una de la persona difícil cambie. Claro, aquí estamos hablando del círculo de apoyo. ¿A quiénes tiene cerca? ¿Con quiénes trabaja? ¿Con quiénes convive? Esas personas pueden influir determinantemente en su manera de ver el mundo, en su manera de comportarse con las demás personas. El detalle es, ese es en el contexto positivo, que qué bueno que tenga compañeros, amigos, familia que me apoyen, me motiven a hacer algo bueno, algo positivo, pero lamentablemente, generalmente, no siempre funciona así. Al contrario, tenemos personas que buscan destruir ese buen deseo que podemos tener algunos. Por eso anteriormente planteaba el hecho que debemos cambiar desde adentro nosotros. Cuando cambiamos desde adentro, el entorno cambia. Sin embargo, esto requiere un proceso. Qué bueno que existan profesionales, y aquí viene la universalización, voy a decir yo, del coaching, porque vemos muchos profesionales en el mundo que hemos tenido este tipo de formación que pueden ayudar a personas en ese contexto a poder salir adelante. Entonces, muchas veces posiblemente la queja universal es, yo no tengo quien me apoye, yo no tengo quien realmente me respalde, me ayuda a salir adelante, yo solo tengo personas que me destruyen, que me ahogan, que me agobian. Entonces yo tengo que buscar esas personas y en la medida de lo posible irse apartando de las personas que se vuelven contaminantes, ya que nos vuelven la vida un poco turbia para poder desarrollarnos y evolucionar. Sin embargo, me dice, hey, pero si es mi jefe y si son mis compañeros, o sea, como que eso no funciona, que me voy a apartar, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, por eso debe de buscar profesionales que le puedan ayudar a acompañar ese proceso, para que usted se fortalezca desde adentro. A veces, qué bonito fuera tener ese apoyo. Y yo digo, eso es como un buen deseo, como un buen propósito, tener a alguien que me apoye, pero lamentablemente no siempre tengo a mi alrededor amistades, familia, amigos que me van a sacar adelante. A veces hay, pero generalmente no. Entonces yo digo, ok, entonces voy a buscar un profesional que me ayude a poder detonar y explotar lo mejor de mí para que sea yo el que convierta el entorno y de esa manera provoque el cambio que necesitamos. Ahí está el secreto. De esa manera ya no van a ser las personas que están cerca de mí, sino soy yo el que va a transformar a los que están cerca de mí. Y eso va a generar el cambio que necesitan. Clarísimo, Mario, clarísimo. Tengo una duda. Hay distintos tipos de personas difíciles. Porque yo puedo decir, sí, tengo tal persona, es difícil de una manera, pero hay otras que son difíciles de otra manera. ¿Me explico? ¿Todas las personas son difíciles por igual o hay quienes más, quienes menos, de distintas formas? Claro que sí. Esto es como cuando le preguntes a alguien, ¿tú eres una persona difícil? O perdón, ¿eres una persona negativa? No, yo no soy una persona negativa, yo soy una persona positiva. Ok, entonces, ¿qué es una persona negativa? Aquella que lo niega todo. Sin embargo, cuando comenzamos a transformar eso, muchas veces los negativos, los difíciles, no se dan cuenta de eso. Y algunos no dicen, soy negativo, dicen, soy sincero. Yo soy sincera. Y dicen ¿cómo puedo decir? Dicen las cosas de una manera hiriente. Es decir, se encuentran contigo o con cualquier persona y lo primero que dicen es, mira, tú me caes tan mal, tú no me simpatizas, pero ni modo, tengo que trabajar contigo. Entonces, primeramente lanzan el veneno,
son sinceros, ya nos dijeron, no le simpatizamos, no le caemos mal. Y entonces nosotros que nos queda como decir, oh, ok, de acuerdo, no te caigo bien, no te simpatizo y ya estuvo, pero esa persona se libre de la carga y nos quedamos nosotros con la carga, porque me quedo pensando, yo no le simpatizo a esa persona, pero ¿por qué? Porque son situaciones y circunstancias en que estas personas no se dan cuenta lo contaminantes que pueden llegar a ser y cómo pueden dañar a otros. Entonces, no son negativos, son personas sinceras. Sin embargo, en esa sinceridad y en esa falta de asertividad, de saber decir las cosas, dañan a terceros, dañan a muchas personas. Entonces, no es un negativo, no es una persona difícil a su criterio. Entonces, tengo que aprender a descubrir si estoy construyendo algo o estoy destruyendo personas. Yo hablo de construir personas, de generar legado con las personas, pero otros con su sinceridad dicen dañar. Entonces, ese tipo de persona no se da cuenta. Otro tipo de personas difíciles sí dicen tácitamente, tú no puedes, tú eres incapaz, tú siempre fracasas. La verdad que tú no tienes capacidad, tú no eres inteligente. Entonces ellos están poniendo el no a algo y de esa manera justifican su manera de ser, porque ellos fracasaron, quieren que nosotros fracasemos. Entonces no viven alentando, sino que viven destruyendo. Entonces ya pasé del sincero al negativo. El negativo abierto. Él dice, no puedes. Eso no se puede realizar, inventarte otra cosa porque eso no funciona. Y nosotros, como cercanos a él, creemos que sí es verdad, no se puede. Entonces, si tenemos ya personas que son sinceras, entre comillas, personas que son directamente principiantes del no, porque toda la vida andan diciendo no puedes, tenemos otras personas que son las que le llamo los gruñones, los que por cualquier cosa están diciendo palabras ofensivas a los que tienen cerca. Entonces, no se le puede acercar porque alteran la voz. Y eso es una manera de protección, y a eso voy a llegar. Que estas personas que gritan, ultrajan, cuando hablo de ultrajar, hablo de expresar malas palabras ofensivas que dañan la integridad de las personas, es una manera bastante hiriente de ser. Y sin embargo, existen. Ese tipo de, llamaré personaje difícil, es uno de los más populares dentro de las empresas en nuestra sociedad y que tenemos que aprender a trabajar y convivir con ellos. Entonces, después de conocer estos tres tipos de personas, hay más, hay muchos más, pero que realmente considero que son los personajes que más existen. Por eso, esos 4 pasos que mencionaba al inicio se vuelven necesarios y vitales para poderme relacionar con ellos. Porque, ¿qué sucede si una persona nos grita, nos ofende? Nos sentimos mal. ¿Pero por qué nos sentimos mal? Porque le creemos muchas veces y decimos, tiene razón. Sin embargo, cuando uno comienza a analizar desde un contexto frío, y cuando digo frío es, no le voy a dar crédito, no le voy a creer, voy a pensar. Y antes de actuar, antes de hablar, porque aquí viene el problema con las personas difíciles. Cuando me encuentro con alguien así, reacciono. El ser humano, por naturaleza, es reactivo. Reaccionamos al entorno, reaccionamos a lo que nos digan. Y de esa manera, cuando me encuentro con alguien así, puedo tender a chocar. Y el objetivo es relajarse, pensar, respirar, contar hasta 1.000.000 si es necesario, para evitar que vaya a existir un conflicto. De esa manera podemos apaciguar e incluso neutralizar a esas personas. Y de esa manera obtenemos mejores resultados. ¿No ves? Mario, clarísimo, clarísimo. Pero, ¿cuál sería ese cóctel perfecto que hace que explote alguna relación? ¿Que tienen que ver los caracteres o los temperamentos? Ambas cosas, tanto el temperamento como el carácter. Con uno nacemos y el otro lo desarrollamos. Entonces, cuando hablamos del temperamento, hablamos de una manera en la cual me puedo escudar. Me defiendo con eso, diciendo, ese es mi temperamento. Yo soy de esa forma y usted no me puede cambiar. Entonces, esa es una manera de ponerse un escudo de protección.
para que los demás puedan entenderme y pensar, y lo digo esto así entre comillas, creer que esa es la mejor manera de relacionarse con él. Entonces yo soy una persona gritona, yo soy una persona que ofende, pero así crecí, así he venido trabajando y ustedes no me pueden cambiar. Entonces, ¿qué significa eso? Debería de reconocer, pero acá muchas veces, como dije al inicio, no se trata de reconocer, porque la persona difícil rara vez reconoce que es difícil, pero cuando lo reconoce, entonces sabe que puede transformar ese carácter, puede transformar esa manera actual de ser para fortalecer y cambiar. Miren, habemos personas que, insisto, nos han hecho ser como somos a la fecha. Pero habrá que ver, y acá tengo un pensamiento bien sencillo. Es normal que a veces no nos podamos entender con otra persona. Uno a uno, posiblemente que no nos simpaticemos, no nos llevemos bien. Pero más de una, decir dos, tres, cuatro, cinco, seis y así sucesivamente, tiene que haber un problema en mí. Y es ahí donde debo de autoanalizar cómo soy realmente. No puede ser que a más de una persona yo no le simpatice. Ya cuando son más de una, realmente el problema soy yo. Entonces, justamente acá viene la dinámica del espejo. ¿Qué veo cada vez que estoy frente al espejo? Y con esto no hablo de la belleza física, hablo de la belleza interna. ¿Cómo soy? ¿Cuántas veces me autoanalizo? ¿Cuántas veces realmente logro reflejar la parte oscura o negativa? Ojo, todos nosotros conocemos nuestra parte oscura, que significa la parte negra, que decide el comportamiento y la forma de ver la vida. Esto no lo divulgamos a todo el público. Es algo que vivimos con esa lucha interna, pero esa lucha interna provoca que tenga malas relaciones con otras personas. Entonces debo de saber interiorizar eso para pensar en la manera de actuar y comprometerme para ser una persona diferente. No porque las personas se merezcan que yo sea diferente, es porque necesito ser sano desde adentro. Y al ser sano desde adentro, puedo transformar a todos los que estén cerca de mí. Y ese debería ser un propósito. Pero primero debo reconocer si soy o no soy una persona difícil, si es mi carácter, si es mi temperamento. La única manera de descubrirlo es viendo cómo reacciono en mi entorno. Cuidado que hay gente hipócrita. Hay gente que le hace como, digo aquí en mi país, el mingo mingo, ¿verdad? Todo bien, sí, 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 lo que usted diga, perfecto, o no, lo felicito, pero están engañando a esas personas y le están fomentando mucho más su negatividad, su conflictivismo, porque hay personas que simulan eso con tal de estar en paz. Yo digo, no, no, no trate de simular, mejor mantenga su interioridad en cuanto a paz, tranquilidad y silencio. Y eso va a permitir que haya una transformación en ese entorno. Pero sí, la persona tiene que aprender a descubrirse consigo misma, si realmente es o no es una persona difícil y necesita trabajar con su carácter, con su temperamento para poder llegar a ser una mejor persona. Eso debería ser un secreto. Mario, la verdad que es muy importante todo lo que vos estás diciendo. Las personas que están escuchando obviamente lo van a aplicar a lo que es el entorno, no solamente en lo laboral, sino también en lo familiar y en lo social también, porque personas difíciles las vamos a encontrar siempre. Una pregunta. Yo tengo una forma de decir ante aquellas personas que se lamentan todo el tiempo, pero ya no porque obviamente todos nos lamentamos generalmente por una u otra cosa en lo cotidiano y no nos damos cuenta, pero hay los que yo los llamo rumiadores compulsivos de pena. Entendí perfectamente. Pero Son los que se viven quejando. compulsivos. Sí, se quejan, se viven quejando. O sea, como te decía, hay varios tipos de gente negativa. Y estos son los quejistas, que se viven quejando. O sea, me gustó el término. Que interrumpa un segundo. Hay Dime. quienes se quejan y, digamos, como que sacan de sí un temperamento impetuoso. Y hay quienes toman la versión de víctima. Son los que más me enojan. ¿Por qué me enojarán más eso? Es que si nos vamos a analizar,
híjole, que podemos encontrarnos con tantos, y sí, están las víctimas, están los que sufren en la vida, aquello cuando tú les preguntas algo y aquí sufriendo, ni modo, para eso hemos venido a la vida, a sufrir, y qué lamentable, y por eso te digo, no podemos actuar cuando ellos no reconocen por sí mismos que tienen un problema. Esto es igual, no sé, allá en Argentina si hay alcohólicos anónimos. Acá son muy populares y básicamente uno de los requisitos fundamentales para poder ingresar a su grupo de trabajo es reconocer que son alcohólicos. Entonces, de la misma forma, cada quien se justifica. No, no, mira, yo soy de las personas que se sinceran. No, mira, yo soy la persona que se queja, pero me quejo conmigo. O sea, es problema mío, pero afecta a su entorno. Aquellas personas que realmente viven quejándose, viven lamentando, que dicen, ay, si yo hubiera hecho tal cosa, ay, si yo hubiera y hubiera y hubiera, y con eso no hace nada. Pero repite tanto esas palabrerías que realmente solo son eso, palabras al aire, pero que terminan dañando a los que tienen cerca, pero sobre todo se dañan a sí mismos. Entonces dicen, es que yo no sé por qué no prospero, yo no sé por qué no crezco, es que yo no... Pero ¿cuándo se va a detener a pensar un momento? O mejor aún, ¿cuándo va a buscar personas como nosotros, como Moira, como sus servidores y tantos otros profesionales que vemos en el medio para poderles ayudar y acompañar, para poder fortalecerlos desde adentro y que eso genere un cambio trascendental en sus vidas? Entonces, eso es lo que deben de comenzar a aceptar, que realmente son personas que al final se dañan a sí mismas. Porque eso es lo que sucede cuando me quejo, cuando culpo a todo lo que está a mi alrededor, estoy dañándome yo. Y al dañarme a mí mismo, también daño a los que me quieren. Entonces, debo tener una pausa y analizar eso. Y si yo no lo puedo hacer, debo buscar personas especializadas y preparadas para que me ayuden a salir adelante. Y ahí estamos nosotros, para poder acompañarlos y realmente crecer y prosperar juntos. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos. Muy bueno, Mario, realmente es muy interesante y da para hablar muchísimo. En el entorno empresarial, sobre todo, en tiempos en los que la competencia, digamos, está, hoy por hoy van entrando, digamos, los mandos medios de las empresas, van tocando este tipo de temas para hablar de lo que es la cultura colaborativa, el poder trabajar en equipo, pero no deja de haber aquellas personas que tienen afianzado ese hecho de ser competitivo, Bien ¿no? No interesante. está mal ni está bien, pero a veces es cómo llevo adelante ese ser competitivo o ese ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo llamaría? Que quiero a veces pisar a otro para poder ser un poco más. ¿Cómo se le llama a una persona que es así y cómo se la trata o uno cómo debe ser ante personas de esta Ok, índole? qué interesante ese personaje. Cuando hablamos de las personas competitivas, son aquellas personas que quieren tener éxito en todo. Y aun cuando podrían pensar, no, pero eso es bueno, eso es bueno. Lamentablemente, el problema no radica en sus buenos deseos, sino en pensar que todas las personas deben ser iguales a él, iguales a ella. Entonces, cuando yo trato que, no, es que yo soy una persona que trabajo de sol a sol. Yo amanezco a las 6 de la mañana y termino a las 7 de la noche de trabajar. Entonces, yo quiero que todos sean iguales. Yo quiero que todos sean igual de competentes. Si algo lo hago en 5 minutos y ustedes lo hacen en 2 horas, también lo tienen que hacer en 5 minutos. Tiene que llegar a mi nivel. Y no se trata. Y por eso decía hace unos minutos, cada uno de nosotros es un universo diferente de conocimientos y vivencias que nos han hecho ser lo que somos ahora. Y el hecho que usted sea competitivo, que sea una persona exitosa, triunfadora, no significa que todos lo vayan a hacer. Todos tenemos un nivel de aprendizaje total y radicalmente diferente. Y pretender que voy a encontrarme con personas iguales puede tender a generarme frustración. Porque muchas veces este tipo de personas, que realmente son muy buenas en lo que hacen, pretenden
que todos sean iguales a él. Yo les digo, nadie va a poder ser igual a alguien. De hecho, ni los hermanos de sangre son iguales. Entre la familia, nadie es igual a nadie. Entonces, el hecho de poder ser competitivo tiene que ser únicamente como un motivante y un aliciente que me debe de impulsar a ser mejor, pero no a pretender que otras personas se vuelvan iguales a mí. Ahí fracasamos. Porque vivimos esperando que el otro llegue el día a mi nivel y eso no va a pasar. Porque nuestra forma de entender el universo es totalmente diferente. Entonces, debo aprender a ser bueno y esperar que las personas lleguen a un nivel óptimo, no el mío, pero sí un nivel óptimo que me permita sentirme bien con ellos, que me permita sentirme satisfecho y no frustrado o molesto o enojado porque esta persona no logra eso. No, entendámonos que todos somos diferentes. Aprendemos de diversas formas. Nuestros hábitos de estudio son radicalmente diferentes. A algunos les gusta desvelarse, a otros les gusta madrugar para estudiar, a otros les gusta en el almuerzo, a otros les gusta repetir todos los días. Es decir, hay tantos hábitos de estudio y ninguno es igual a nadie. Entonces, el hecho de ser competitivo, ser una persona triunfadora, entre comillas, y pretendo obligar que otros estén al mismo nivel, puede llegar a tener un tipo de frustración. Al contrario, debo de entender cada uno en qué nivel está para acompañarle y apoyarle para querer subir y de esa manera poder triunfar juntos. Ese es el secreto y la manera en la cual todos deberían de saber que está el éxito. Qué mensaje poderoso, porque es importantísimo saber que tenemos esa capacidad de poder ver al otro como un miembro o un engranaje de la máquina que es la vida propia de uno, ¿no? Y esa perspectiva de verlo como algo que si es parte de mi vida, yo quiero que mi vida sea buena, ¿por qué mirarlo de tal o cual manera negativa, sino que buscar en las cualidades del otro y decir qué tanto merece estar dentro de mi vida y yo debo cambiar mi manera de verlo y si no, me aparto. Estoy entendiendo bien. Me parece Perfecto. algo que es poderosísimo porque Perfecto. uno cambia esa visión hacia los demás y cambia las emociones, por ende. Y al cambiar esas emociones, cambio un montón de cosas, no solo en la mente, sino también que en el cuerpo. Porque cuántas veces nos enfermamos y decimos, ay, esta persona me enferma, ay, esta persona no es el otro, es uno que percibe a la persona de tal o cual manera. O sea, volvemos a lo mismo de antes. Qué importante la responsabilidad que tenemos en cuanto a la percepción del medio que nos rodea. Justamente. Excelente, Moira. Muy buen resumen. La verdad es eso. Soy yo el que debe reconocer dónde estoy y qué puedo hacer por los demás. Y de esa manera, cuando reconozco eso, puedo hacer que todos triunfemos juntos. Y esta debería ser la visión universal de todos los que somos capaces de poder ayudar a otras personas. Así que a eso los invito. Si a veces se piensa como una utopía el querer decir yo quiero cambiar el mundo, hablando con vos y viendo todo lo que estás diciendo, uno se acerca más a decir, y es posible. Claro que es Todos posible. nos unimos y escuchamos este tipo de ideas, de formatos de vida, de estilos de vida, que se puede, como vos lo decís, es tu mundo, es mi mundo, pero son mundos a lo mejor que otro que está en algún lugar donde no le gusta estar puede llegar a ingresar. Y sabiendo y escuchando todo esto que vamos digamos, de alguna manera viralizando, esparciendo en las redes para que la gente pueda llegar a estos mensajes que son de crecimiento, de cambio y de poder entrar en esos mundos en los cuales nosotros nos volvemos como profetas, ¿no? De ese bienestar, por decirlo así. Bien dicho. Justamente así es. La verdad que todos nosotros somos un eje de cambio. Partimos de nosotros y de esa manera se va a generar un efecto multiplicador. Y eso es lo que debemos de asumir cada uno, esa responsabilidad que tenemos con quienes tenemos cerca, para generar cosas y aspectos mejores de vida. Exacto. Yo estoy muy agradecida, Mario, de verdad.
que hayas elegido estar con nosotros, aportando cosas tan lindas e importantes que a mí en lo personal me interesa que se puedan viralizar. Vuelvo a decir, yo las quiero expandir, palabras que son de sanación y de crecimiento. Te agradezco infinitamente, Mario, y me encantaría en otra oportunidad volver a que estés en Leader Training, en Protagonistas, y compartir tanta sabiduría que tenés, no solamente eso, sino la forma pacífica y tranquila que tenés de decir las cosas. Eso habla muy bien de vos porque significa que estás en medio de todo lo que estás procesando, digamos. Excelente. No, muchísimas gracias, Moira. La verdad, a mí siempre me ha interesado poder aportar, poder generar un cambio y compromiso de todas las personas con quienes trabajamos. Y la verdad, para mí es un honor poder estar en este programa allá en Argentina, y para todos los colegas que lo están viendo en este momento y muchos que lo van a ver más adelante, ha sido un verdadero placer. Y claro, estoy ahí a la disposición cuando podamos hacer otro programa. Hay tantos temas que podríamos conversar y generar, como he dicho, catapultar el cambio que necesita la sociedad, que necesita el mundo. Así que cuenta conmigo. Por mí, realmente encantado de la vida poder aportar este tema y otros muchísimos más que podamos necesitar. Así que muchas gracias por la invitación. La verdad, el honrado soy yo de estar en tu programa. Muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, estas palabras, gracias a lo que es la internet y la tecnología, que quedarán de por vida en el canal de YouTube de Protagonistas de Leader Training. Lo hemos compartido en distintos muros, ya mientras estabas hablando lo hice, así que bueno, espero que llegue a muchísimas personas, pero por sobre todo toque vida. Excelente. Muchísimas gracias, Moira, un placer enorme. Y muchas gracias por tu tiempo. Igual, gracias. Hasta la próxima. Nos tenemos al habla y generamos en algún momento otro programa, si vos podés. Excelente, cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao.